Ice, Hielo, capítulo 1. Cuando tenía un poco más de 6 años, mi maestra de primer grado, la señora Wade, me llevó aparte después de la escuela para decirme que si no hablaba, si no respondía las preguntas en clase y si continuaba comportándome como una muda, todos los pensamientos en mi cabeza que deberían haber sido expresados con el tiempo se expanderían, explotarían y partirían mi cabeza en pedazos, al igual que un huevo. Hay un almacén en tu cerebro para almacenar pensamientos, pero hay demasiado espacio allí, explicó. Tienes que dejar salir más pensamientos y la única manera de hacerlo es hablar. ¿Me entiendes, Ice? Preguntó. La señora White siempre hacía muecas cuando pronunciaba mi nombre y hablaba con los dientes apretados como si lo odiara y como si simplemente pronunciarlo le hiciera castañar los dientes por el frío. Durante la única conferencia de mis padres y maestros a la que asistió mamá, cuando yo estaba en la escuela primaria, la señora White cuestionó la sabiduría de llamarme Ice. Yo estaba sentada allí en mi pequeño escritorio y silla, con las manos entrelazadas, como se suponía que debían estar todas las mañanas cuando comenzaba nuestro día, escuchándola hablar de mí como si la estuviera escuchando hablar de otra persona. Me avergoncé, así que volvió mi atención a un gorrión que caminaba impaciente de un lado a otro en el alféizar de la ventana. En realidad, estaba más interesada en el gorrión. Me imaginé que le molestaba nuestra presencia y se preguntaba por qué los seres humanos estaban aquí haciendo ruidos humanos, interrumpiendo su ensayo de canto privado. Es más un apodo que un nombre, dijo la señora White agresivamente. ¿No tiene otro nombre? Un nombre real. Ese es su nombre real. Mamá frunció los labios cuando habló. Lo hacía cada vez que estaba muy enojada. Sus ojos de ébano prácticamente brillaban de rabia. Era suficiente para intimidar a mi pequeña maestra, que no era mucho más grande que algunos de sus estudiantes. Apenas medía 1,5 metros de altura, tenía rasgos infantiles y era muy delgada. Se encogió en su silla y me miró a mí y luego a mamá, que mantenía los ojos fijos en ella, como si estuviera decidido si se inclinara hacia adelante y le haría una palmada en la cabeza. ¿Qué quieres decir con preguntarme si mi hija tiene otro nombre real? Bueno, yo solo me preguntaba, tartamudeó, dando marcha atrás al instante. Quiero decir, los otros estudiantes se burlan mucho de ella. Pensé que si pudiéramos hacer algo al respecto ahora, evitaría todo eso a medida que creciera. Ya sabe lo cruel que pueden ser los otros niños, señora Woodman. Se cuidará muy bien ella sola, respondió mamá, torciendo los labios, asintiendo con la cabeza y luego se puso de pie. ¿Eso es todo? Oh, no, gritó la señora White. No, por favor, no se vaya. Espere, por favor. Mamá suspiró profundamente, alzando sus hombros muy femeninos y sus pechos firmes. Estaba orgullosa de su hermosura y no se ponía sujetador ni siquiera para ir a una conferencia de la escuela. Mamá se tuvo cuando tenía solo 18 años. Y a pesar de que fumaba y bebía, todavía podía pasar por un estudiante de último grado de secundaria. Su tez era tan suave como el color de un grano de café fresco. A papá, que era un hombre grande y corpulento con un bigote negro intenso que comenzó a mostrar algunas canas antes de cumplir los 30, a menudo se burlaba de tener una novia infantil o de traer a su hija a casa. A mamá le encantaba eso. De hecho, papá ocasionalmente la acusaba de vestirse y de actuar deliberadamente como un adolescente, solo para que sucediera. Mamá se giraba hacia él y desahogaba su indignación. Las palabras lanzadas hacia él tan rápido y bruscamente que eran como un puñado de piedras. ¿De qué me estás acusando? Cameron Goodman, ¿eh? ¿Qué estás haciendo de mí? Estás diciendo que soy una especie de chica de la calle, ¿eh? Y bien, ¿qué? Papá levantaba las manos, sacudía la cabeza y daba un paso atrás. Haz lo que quieras, decía. ¿Y por qué me miras así? Me preguntaba, mientras yo estaba parada en un rincón viéndolos discutir. No decía nada, la miraba y luego volvía a lo que estaba diciendo. Sus discusiones no eran agradables de oír ni de ver, pero todavía no tenía las peleas a muerte que tendrían cuando yo fuera mayor. Esto estaba por venir. Se cernía en las sombras y en los rincones de nuestro apartamento de Filadelfia, como murciélagos, durmiendo, esperando que los empujáramos. Los perturbadores, al final, nos rodeaban casi a diario. ¿Qué más? ¿Quieres que sepa sobre mi hija? ¿Te trata con descaro? Le preguntó la mamá a la señora Weiss. Oh, no, señora Goodman. No podría pedir una niña más educada. ¿Y entonces? La señora White me miró y se inclinó hacia mi madre,
como si fuera a susurrar, pero no lo hizo. Quería que yo la oyera, que escuchara todo. Es buena tener una niña tímida en estos días. A muchos jóvenes les falta decoro. ¿Qué es eso?, preguntó mamá con los ojos entrecerrados y con sospecha. Buen comportamiento, respeto por los mayores. Demasiado de ellos son ruidosos e indisciplinarios. No lo sé, dijo mamá sintiendo con la cabeza. Especialmente esa Edith Merton. Le digo a Ice que se aleje de ella. Solo puede aprender malos hábitos de una niña como esa que sé que fuma. ¿Verdad, Ice? Asentí. Y solo tiene... ¿Cuántos años? 9, ¿eh? Miré a las dos. Mamá sabía cuántos años tenía Edith Merton. Lo que estaba empezando a decir, señora Goodman, es que es bueno que Ice sea una niña bien educada, pero ella es demasiado introvertida. ¿Intro qué? Es reacia a comunicarse, a expresarse. Me preocupa y se lo he dicho tantas veces, así que no es una historia que se cuente fuera de la escuela, dijo la señora White mirándome. ¿Una historia que se cuente fuera de la escuela? Estamos en la escuela, señaló mamá y se rió. ¿No es así, Ice? Me guiñó el ojo. Entonces, ¿qué es lo que quiere que haga, señora White? No te sigo hasta aquí. Sí, sigue siendo tan reacia a hablar, a expresarse. Tendremos que hacer que la examine el psicólogo de la escuela, advirtió la señora White. No es que sea algo malo hacerlo, añadió rápidamente, porque tenemos que preocuparnos. Psicólogo, mamá frunció la comisura de los labios, inflando las mejillas. Está diciendo que algo anda mal con su mente. No, algo la mantendría encerrada en su interior, insistió la señora White. El término técnico para su problema es mustísimo. Electivo. ¿Electivo? Ella hizo una mueca de confusión. ¿Te refieres a votar? Exactamente. Ella está eligiendo ser así. Mamá enarcó las cejas. Las mantenía encorvadas, recortadas hasta el grosor de un lápiz, depilándolas casi a diario porque creía que las cejas eran el rasgo facial más importante. Era prácticamente un ritual religioso para ella. Encendía un incienso en su tocador y comenzaba. Tarareaba o escuchaba su música New Age, porque la chica del salón de belleza le había dicho que eliminaba las arrugas de la cara. Mamá miró su imagen en el espejo y examinó cada centímetro de sí misma. Su espejo ovalado con marco dorado era su altar. Ella estaba eligiendo ser muda. ¿Cómo lo sabes? Porque no tiene discapacidad física ni problemas de lenguaje. En otras palabras, no hay una razón clara para ser como es. Entonces, ¿por qué quieres que sea así? ¿Por qué quieres que vea a ese psicópata? Para evaluarla más y ver si podemos ayudarla a superar lo que sea lo que la mantiene tan cerrada. Con cuidado. Ahora, acerca de su susurro real, preguntó la señora White. ¿Cómo está en casa? Allí también es una buena chica, dijo mamá mirándome. Sabe que es mejor que lo sea, añadió, llenando su voz de amenaza. Era como un soplar aire en un globo y luego dejarlo salir. Sacudió la cabeza, muda electoral. Esa chica habla como quiera, y ciertamente no se queda con la boca cerrada cuando es hora de cantar. Es la mejor cantante de coro de niños de la iglesia, ¿sabe? El propio pastor me lo ha dicho 1 y 1000 veces. No, dijo la señora White con los ojos muy abiertos por la sorpresa de verdad. Me miró como si acabara de darse cuenta de que yo estaba allí. ¿Ella canta? El ministro la llama voz de ángel. Ella se parece a mí, dijo mamá, orgullosamente. Mi mamá también era cantante de iglesia, ¿está bien?, dijo poniéndose de pie nuevamente, solo que esta vez con más determinación. Su rápido movimiento hizo que el gorrión volara desde el aferzar de la ventana. Ice, espetó mamá. La miré. Hablas más en la escuela, ¿me oyes? No me hagas enojar ahora, seguí mirándola. Mira a la niña, parece asustada, ¿no? Parece molesta, ¿no? ¿No la ves? La señora White tiene hielo en las venas. Es tan tranquila como puede serlo. Nunca llora ni siquiera cuando la abofetean. Tampoco lloraba mucho cuando era una bebé. Por eso su nombre le queda bien. No importa lo que sigas o lo que digas al respecto. Tengo que irme, añadió, después de mirar su reloj. Hombre, me dijo y me levantó para seguirla. Mirando a la señora White, se sacudió la cabeza y se mordió el labio inferior. Frustrada. La mía fue probablemente su peor reunión de padres y maestros. Mi renuncia a hablar no afectó mi desempeño escolar. No era una mala estudiante, obtuve buenos resultados.
en todos los trabajos escritos asignados y en todos nuestros exámenes. Cuando tenía que recitar algo, lo hacía de mala gana, pero al menos lo hacía, aunque solo hacía lo que me pedían y hablaba tan bajo que era casi imposible oírme. La señora White se quejaba a menudo de que nunca levantaba la mano para hacer una pregunta. Si tenía que ir al baño, me levantaba y buscaba el pase. Deberías preguntar primero, me decía la señora White. Tenía tantas ganas de oírme hablar que intentó prohibirme que cogiera el pase sin preguntar. Y preguntó. Vio que soportaría más el dolor de detenerlo que del de hablar. Cuando vio la agonía en mis ojos y vio cómo me retorcía en mi silla, finalmente me ofreció al pase y me apresuré a hacer lo mío. Sin embargo, la señora White era clarividente cuando se trataba de sus predicciones sobre mi futuro en la escuela. Mis compañeros de clase nunca tardaban mucho en empezar a burlarse de mí después del comienzo de un nuevo año escolar. Mi renunciar a hablar, a leer en voz alta, a recitar cualquier cosa traída miradas rápidamente, curiosas y críticas. Mi comportamiento junto con mi nombre les dio a mis torturadores un almacén lleno de torturas para infligir. No sé cuántas veces escuché a alguien en una de mis clases decir su nombre es Ice porque todas las palabras están congeladas en su boca. Una vez, cuando estaba en 7º grado, un grupo de chicos decidió que me harían hablar durante un minuto. Se unieron para atacarme en el vestuario de las chicas después de que nuestra maestra fuera a ver a una estudiante enferma. Me quitaron el uniforme de gimnasia y me sujetaron colgando mi ropa a mi alrededor y amenazaron con mantenerme desnuda hasta que hablara durante el minuto completo. Thelma Williams levantó su muñeca y marcó los números de su reloj. «Habla», corearon. «Habla, o tiraremos toda tu ropa y tu uniforme por la ventana y te empujaremos al pasillo. Habla». Grité y luché, pero fueron implacables. Finalmente cerré los ojos y comencé a cantar un viejo espiritual negro. «Voy a cantar cuando el espíritu diga, voy a cantar cuando el espíritu diga, canta, voy a cantar cuando el espíritu diga, canta, y obedeceré el espíritu del Señor. Voy a orar toda la noche, toda la arcilla, ángeles mirándome, mi Señor, toda la noche, todo el día, y obedeceré el espíritu del Señor. Voy a gritar, gritar, gritar. Cuando el espíritu grita, dirá, grita». «Hazla callar», gritó Thelma Williams. Ella también estaba en el coro de la iglesia y no podía soportar que yo cantara uno de nuestros himnos. En realidad la asustó a ella y a algunas de las otras, quienes rápidamente soltaron mis brazos y piernas y dejaron mis cosas a mis pies. «Está loca, déjala en paz», declaró Carla Thompson. A la mayoría le satisfazó, y me dejaron sola por un instante. A medida que fui creciendo, me volví un poco menos introvertida, pero nunca fui tan habladora como las otras chicas de mi clase. Una vez, cuando otro de mis maestros comentó sobre mi manera tranquila, un chico llamado Baldwin Noddle, que tocaba el piano, no tan bien, que era el pianista del coro de nuestra escuela, dijo: «Ella simplemente está guardando sus cuerdas vocales para cuando más importa». Lo miré y pensé que tal vez era así. Tal vez era algo que hacía naturalmente. Simplemente me parecía que las palabras volaban a mi alrededor, tan indistinguibles como moscas, y solo unas pocas tan elegantes e importantes como pájaros. No hablaba sola para escuchar el sonido de mi propia voz, ni necesitaba hablar para que pareciera importante. El silencio era a menudo un arma de doble filo. Funcionaba bien al mantenerme invisible, casi olvidaba cuándo y dónde quería ser olvidada. A veces simplemente esperar para hablar. Contenerme hacía que cada palabra que dijera pareciera una joya. La gente me escuchaba más porque hablaba menos, ya fueran mis profesores o mis amigos. Finalmente, la segunda de las predicciones de la señora White se hizo realidad. Me ordenaron que fuera a ver al psicólogo de la escuela cuando estaba en 9º grado. Mamá y papá también tuvieron que venir y le pidieron a mamá que volviera. Ella no quería, pero el director la obligó a hacerlo. Me reuní con el psicólogo media docena de veces después. La mayoría de las veces me hacía preguntas y yo lo ignoraba o le daba la respuesta más simple que podía. Yo era lo bastante inteligente para darme cuenta de que la psicóloga, la doctora Lisa, tenía la teoría de que yo me esforzaba por permanecer invisible, porque mi madre no quería ser madre y mi existencia le recordaba que lo era.
Tuve que admitirme a mí misma que muchas veces cuando era mucho más joven me había mantenido en silencio y había deseado ser invisible, especialmente cuando mamá les decía a sus nuevos amigos que yo era realmente su hija. Ella mentía y decía que yo era la hija de su hermana menor, una hermana que era promiscua y que solo me iba a tener unos años. Odiaba llevarme a lugares con ella y a menudo papá se quejaba en casa cuidándome, mientras mamá iba de compras o al cine con algunas amigas. Podía contar con los dedos de la mano las veces que hacíamos algo en familia, especialmente cuando yo era una pequeña. Siempre que papá se ofrecía a llevarnos a comer, mamá se quejaba. ¿Qué clase de noche es esa con una niña sentada en una mesa con una silla alta en un restaurante? Y tú o yo teniendo que alimentarla. Conseguiremos una niñera mejor. Mamá tampoco fue muy exigente con la niñera. Cualquier cuerpo cálido y con edad suficiente para sacarme en caso de incendio o usar un teléfono era considerado suficiente. A menudo me dejaba encerrada en mi habitación, ignorada o acostada, horas antes de que se suponía que debía estar dormida. Muchas de las niñeras tenían novios o novias de visita. Cuando tenía solo 7 años, vi a Nona Lester dejando que su novio le acariciara los pechos y metiera la mano bajo su falda. Parecía que les parecía divertido tenerme como público. Todo esto hizo que me convirtiera en muda voluntaria. Nunca hablé de nada de eso. Me lo guardaba para mí, me lo tragaba como una medicina de mal sabor y trataba de evitar que volviera a aparecer. Una parte sí lo hizo, por supuesto, otra parte viajó en el tren de pesadillas, que traqueteaban y se precipitaban a través de mis sueños, haciéndome dar vueltas y despertar sudando con pequeños gritos. A veces el grito traía a papá. Si no estaba trabajando por la noche, nunca traía a mamá. No me extrañaba que pensara que no había emitido ni un sonido que diferenciara había en cualquier sonido. El silencio me saludó. Yo le respondí con silencio. Era como mirar fijamente a alguien. La oscuridad retrocedió. El tren de pesadillas se detuvo. Bajé la cabeza a la almohada, respiré profundamente y volví a cerrar los ojos. La música entró, se filtró en mi mente por cada abertura disponible hasta que mi cabeza era un auditorio en el que tocaba una orquesta completa y comencé a cantar. Mi voz trascendía cada sonido feo. No podía oír bocinas de autos, gente gritándose, entre sí o gritando de miedo. Viajaba muy por encima de todo, flotando en las notas. La música le daba alma a las palabras. ¿Qué sentido tenía usarlas sin ella? Solía desear que la vida real fuera una ópera o un musical como El fantasma de la ópera, en el que todos cantaban cuando hablaban. Mamá sería la muda electiva entonces. La mayoría de las personas infelices y malvadas lo serían. En realidad, odiaban el sonido de sus propias voces. Yo no, simplemente lo mantuve especial. Lo mantuve esperando entre bastidores, esperando la música. El plan de mamá, siempre que estaba sola en nuestro apartamento, lo que era bastante a menudo, y si estaba muy callada podía escuchar los sonidos de las otras familias debajo y alrededor de nosotros. Viajaban a través de las delgadas paredes y dentro o sobre las tuberías. Podía mover mi oído de la pared de un lado de la habitación al otro o irme a otra habitación, preferiblemente al baño o a la cocina, y presionar mi oído contra las paredes allí y escuchar diferentes ruidos, lo que yo consideraba la sinfonía de los apartamentos Garden. Era casi como cambiar de estación en una radio. Había familias que siempre parecían estar en guerra entre sí, quejándose, gritándose, amenazándose con gruñidos y gritos. Había quienes hablaban en voz baja, disfrutaban de la risa y hasta de cantar. Y a menudo se oían gritos de alguien, incluso sollozando, cuando si alguien estuviera murmurando para siempre, como en el cuento de Edgar Allan Poe. Por supuesto, podía oír televisores y música hip hop. Había al menos media docena de familias blancas en nuestro proyecto, pero su música no era muy diferente. Por supuesto, podía oír de televisores y música hip hop. Había al menos media docena de familias blancas en nuestro vecindario, pero su música no era muy diferente, y a menudo también oía gritos y llantos de ellos. No conocía a ninguna otra persona que presentara tanta atención a la sinfonía de los apartamentos Garden como yo. Estaba demasiado ocupada haciendo sus propios ruidos como para escuchar lo de los demás, y rara vez pasaba una hora en sus casas sin que rompieran el silencio. Aprendí desde el principio que el silencio asusta a la gente, o al menos la hace sentir muy incómoda.
El peor castigo impuesto a mis amigos de la escuela parecía ser mantenerlos en detención, obligándolos a estar quietos y aislándolos de cualquier comunicación. Se retorcieron, hicieron muecas, bajaron cabeza y esperaron como si hubieran soltado arañas en su interior que subieran y bajaran por sus estómagos y por debajo de sus pechos, cuando finalmente sonó la campana que los despedía. Estallaron como una explosión de confeti en todas las direcciones, cada uno hablando más alto que el otro. Algunos incluso gritaron tan fuerte que las venas se tensaron y chasquearon contra la piel de sus sienes. Mamá no era diferente. En cuanto entraba al apartamento encendía la radio o encendía el televisor llorando, porque este lugar es como una morgue. Si había bebido un poco con una amiga, bailaba y reía, y me llamaba para que la acompañara mientras preparaba la cena. Si no, iba y se ponía la cara de desgana. Se abalanzaba sobre mí y me acusaba de ser rara, culpando a mi padre y a su lado de la familia. Nunca vi un hombre que te quedara mejor que el que te puse, niña, declaraba. La única vez que veo una sonrisa en tu rostro es cuando estás cantando en esa iglesia. Vas a ser monja, tal vez algo así. Despierta, mueve el trasero. Tienes una linda figura, cariño, tienes suerte. No te pareces a tu papá, en apariencia, y no eres de huesos grandes como esa Tania Gogut o alguien similar. Tienes mi nariz y boca y estás adoptando mi figura, dijo con las manos en las caderas, girándose como si estuviera rodeada de espejos. Sin embargo, mamá no necesitaba espejos para mirarse. Podía ver su reflejo en un vaso sobre la mesa o un trozo de plata, y de repente abanicaba el cabello o tocaba la cara y quejarse de envejecer demasiado pronto. No era así, solo lo estaba anticipando con tanto temor que la ilusión de que se formara una pequeña arruga o una sola cana le puso histérica en los ojos y pánico en la voz. No estarías tan nerviosa por ti misma si tuvieras otro hijo, le dijo papá. Te daría algo más de importante de que te preocuparas. Bien podría haberlo hecho. Encendí un petardo en medio de nuestra sala de estar. Pero desde que tengo memoria, papá quería tener más hijos. Sé que quería un hijo, desesperadamente. Sin embargo, mamá se quejaba de que darme a luz le había agregado 1 centímetro más o menos a sus caderas, y que otro hijo seguramente la convertiría en otra de esas morsas que andan por ahí contoneándose con un rastro de mocosos de nariz llorosa que no pueden permitirse tener. Yo no. Todavía soy lo suficientemente joven para llamar la atención de uno o dos. Eso es todo lo que te hace feliz, Lena, replicaba papá. Ser el centro de atención. No lo hizo sonar como una especie de acusación o incluso una crítica. Fue solo una declaración seria. Aún así, mamá se lanzaba con una de sus diatribas sobre él. Quería que ella fuera gorda y fea para que otros hombres ya no la miraran como nostalgia. Solías estar orgullosa de tener colgado de tu brazo Cameron Goodman. Podía ver cómo te pavoneabas como un gallo, desfilando conmigo frente a tus amigos, alardeando con tus ojos. Te permití usarme como una pieza de joyería, y yo me quejé por eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te quejas ahora? No me quejo, Lena, pero ahora hay más en la vida. Estamos establecidos, tenemos un hogar, un hijo, deberíamos estar construyendo esta familia, también suplicó papá, con sus grandes manos extendidas, palmas hacia arriba, como quien pide una limosna de afecto y amor. Te lo he dicho 100 veces. Sí, te lo digo una vez más. Cameron, no podemos tener más hijos con tu sueldo, respondió ella, y se dio la vuelta y rápidamente para terminar la discusión o para huir de ella. Eso no era justo, ni siquiera una buena excusa, papá. Ganaba un sueldo decente, siempre le había ido bien. Ahora era el jefe de seguridad de Cobbler's Market, una gran tienda departamental en la calle Novena. Había sido policía militar en el ejército después de salir. Comenzó a trabajar en diferentes puestos de seguridad hasta que lo eligieron para dirigir uno y luego otro. No era solo un tamaño lo que le recomendaban para el trabajo, aunque medía 1,90 m y pesaba 180 kilos. Se le consideraba un hombre sensato y de pensamientos claros, que podía manejar a otros hombres. Sé con certeza que su actitud tranquila y paciente lo ayudó y llevarse bien con mamá. Se necesita mucho más de lo que se necesita para la mayoría de los hombres para hacerle perder los estribos. Parecía saber que, cuando lo hiciera, desataría mucha furia y rabia. No podía depender de su poder para controlarlo. Era alguien que realmente tenía miedo de sí mismo, de lo que podía o quería hacer. Sorprendentemente, mamá nunca parecía tenerle miedo.
Nunca vacilaba ni daba un paso atrás, incluso cuando parecía que estaba pisando hielo fino. La he visto arrojarle cosas, empujarlo, incluso patearlo. Era como un tronco de árbol, inamovible, intacto, firme y estable, lo que solo parecía enfadar más a mamá. Finalmente, frustrada por su incapacidad de obtener el tipo de reacción de él que quería, se retiraba por agotamiento. Eres igual que tu padre. En lo que respecta a tu personalidad, fría, acusó, señalándome con su largo dedo índice derecho, como si fuera un fiscal, porque según su forma de pensar, no ser extrovertida y emocional era realmente un crimen. Ahí es donde entra el hielo en tus venas. Ciertamente no de mí, niña. Estoy llena de calor, se jactó. Un hombre mira esos ojos y se derrite. Ella esperaba que yo aceptara o sonriera o pareciera que tenía envidia, pero no hice nada de eso, y eso provocó una mueca de desprecio en sus labios. ¿Qué te pasa, niña? ¿Crees que eres mejor que todos los que están aquí o algo así? Negué con la cabeza vigorosamente, porque nunca hice nada para hacerte creer eso. Nunca te llené de cumplidos y cosas así, hasta que caminaras por ahí con la cabeza hacia atrás, luciendo como si estuvieras moscas en la nariz, o algo así, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Sabía que seguiría insistiendo hasta que hablara. No, mamá. ¿No, mamá? La imitó. Y entonces, dijo con las manos todavía en las caderas, ¿por qué estás en casa todo el tiempo, ¿Por qué no tienes novios, novias, no sé? Cuando yo tenía tu edad, mi papá puso un doble cerradura en la puerta para que los chicos no entraran. Tú tienes 17 años, dijo, y aún no has salido con nadie, de verdad. Tampoco oigo sonar el teléfono, se quejó. Casi me hizo sonreír oír sus quejas. Todas las demás chicas de mi edad se quejaban y gemían constantemente de que como sus padres las regañaban por estar demasiado tiempo hablando por teléfono o salir hasta que muy tarde y por juntarse con chicos malos. Te avergüenzas de este lugar de nosotros. Es por eso que casi nunca dices una palabra. Tu familia te avergüenza, Volví a sacudir la cabeza, porque la peor clase de chica es un snob, declaró mamá. Es peor que las otras que se burlan y esas cosas. ¿Eres un snob? Es lo que piensan tus amigos también. ¿Crees que porque tienes una linda voz para cantar no puedes desperdiciarla con nosotros, la gente común? ¿Es eso? Porque si lo es, eres un snob. Y bien, contéstame, maldita sea. No, no soy un snob, mamá, insistí. Tampoco me avergüenzo de ti ni de papá. Las lágrimas intentaron brotar de mis ojos, pero cerré la puerta de golpe. Ella arqueó las cejas sorprendida de haber obtenido una reacción verbal tan fuerte de mi parte. No, bueno, ¿qué eres entonces? ¿Cuál es tu problema, niña? ¿Por qué la gente habla de que eres rara y muda? La gente aquí te dice buenos días y tú no asientes o preguntas cómo estás o cómo está tu familia y sonríes en lugar de hablar. He oído hablar de eso. A algunos les gusta restregármelo como si fuera aceite o algo así. Es por eso que no tienes un novio. Intentan ni novias. Apuesto a que sí, dijo asistiendo. Sé que los chicos no quieran perder el tiempo con alguien que actúa como una sorda o muda. No eres fea, ni mucho menos, niña, te pareces demasiado a mí. ¿Qué es entonces? Porque eres tímida. Es eso. Aquella maestra de primaria tenía razón sobre ti hace años. Eres la señorita tímida. Se acercó lo suficiente para mí para que pudiera oler el whisky en su aliento. No tienes confianza en sí misma. Me dio un codazo en el hombro. ¿Tienes miedo de que se ríen de ti? Me dio otro codazo. Y bien, pues la mano sobre el hombro, donde me dolía. Pero no lloré ni hice mueca. ¿Qué? Me gritó. Todavía no me interesa a nadie, dije con calma. Eso la detuvo. Lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Bueno, no tienes que pensar en todos los chicos como un futuro marido. Ice, ¿no te apetece salir y pasar un buen rato de vez en cuando? No respondí. Eres tímida, decidió, asintiendo con firmeza. Te pareces demasiado a tu padre. Era tan tímido, tuve que besarlo la primera vez. ¿Cómo es eso? ¿Te sorprende saber que es un hombre tan grande y tan fuerte y corpulento? Tenía miedo de besar a una chica. Así es, temblaba tanto en sus zapatos que podía hacer un ruido con un dedo, dijo sonriendo. Tengo ese efecto en la mayoría de los hombres, y tú también podrías, si me escucharas. Ni siquiera te pones lápiz labial, al menos que yo te acose. Y también no te has recortado esas cejas como te enseñé. Mamá, había pasado 6 meses en una escuela de belleza cuando tenía 17 años. Fue su único intento real de tener una carrera, pero le faltaba el sentido de la responsabilidad y la disciplina para seguir adelante. Si se despertaba cansada, simplemente no entraba, y pronto le pedían que se fuera.
Sin embargo, había aprendido mucho. Necesitas el arco, prosiguió, pasando su dedo índice sobre mi ceja izquierda. Pones el punto más alto directamente sobre el centro de tu iris. Las cejas son el marco de tus rostros. Hielo, Ice. No tengas miedo de depilarlas. ¿Por qué deberías tener miedo de algo así? De todos modos, no tengo miedo, mamá, dije dando un paso atrás. Bueno, entonces, ¿por qué no lo haces? Puedes hacer que tus ojos se vean más grandes. Recuerda lo que te dije, depila los pelos de abajo, no desde arriba. El mejor momento es después de una ducha. Es menos doloroso, pero un poco de dolor puede ser de gran ayuda. Miré hacia abajo esperando que se aburriera como siempre y comenzara con alguna otra de sus manías, como lo pequeño que era nuestro apartamento o como no podía comprar el vestido nuevo que quería porque era demasiado caro. Por lo general, terminaba amenazando con ir a buscar un trabajo, pero aún no había solicitado trabajo en ningún lado. La mayoría parte del día la pasaba cuidando su cabello y su piel, haciendo sus ejercicios de belleza o quedando con amigas para almorzar. Generalmente duraba casi toda la tarde. Siempre bebía demasiado en esos almuerzos y siempre apestaba tabaco. Una vez le pregunté por qué fumaba y bebía, si le importaba tanto su apariencia, respondió arrojando un vaso de agua al otro lado de la habitación y acusándome de ser demasiado religiosa. Amenazó con impedirme asistir al coro de la iglesia o hacerme dejar el coro del colegio. Es la única vez que te veo mostrar interés por algo. ¿Qué clase de vida joven es esa? Incluso los pájaros hacen más que cantar. En realidad, tanto el coro de nuestro colegio como el de la iglesia habían ganado premios y a menudo se les pedía que cantara en eventos gubernamentales de caridad. Pero, ¿qué sabía mamá de eso? Rara vez venía a escucharme cantar. Terminarás con la boca llena de harina y gorda, preocupándote por tu alma eterna día tras día en lugar de divertirte. Siguió parloteando. Ahora que estaba en racha, parecía impulsada por su propio impulso. Terminarás con la boca llena de harina y gorda, preocupándote por tu alma eterna, día tras día, en lugar de divertirte. Siguió parloteando, ahora que estaba en racha. Parecía impulsada por su propio impulso, como un coche al que se le habían agotado los frenos al ir cuesta abajo. Mi mamá era así, y por eso me alegré de salir de esa casa, cuando tu papá llegó y me dejó embarazada, dijo sin la menor vergüenza. Otras madres ocultarían el hecho de que era un accidente, pero la mía no. Según su estado de ánimo cuando hablaba de ello, o bien la seducía papá, o bien era lo bastante lista para quedarse embarazada y casarse con forma de escapar del encierro de casa. Sin embargo, cualquiera que fueran las razones, mi nacimiento había sido un golpe para su juventud y belleza. Nunca dejó de recordarme ese centímetro adicional en sus caderas, además del esfuerzo que suponía que ella de cuidar a un bebé. Si te cuidaras más, los chicos te invitarían a salir. Ice, tal como estas cosas no te mirarían dos veces, a menos de que te conviertas en una de esas conquistas fáciles. Sus ojos se abrieron con sus propias imágenes. Yo, en una esquina de la calle o en la parte trasera del mismo coche aparcado. Si haces eso, te echaré a la calle, amenazó. No voy a permitir que la gente hable mal de una hija mía. La miré, como si realmente estuviera diciendo tonterías. No me mires así, muchacha. Hoy en día no hace falta mucho para convertir a una buena chica en una vagabunda. Lo veo por todas partes. Esa, Edith Merton. Bien podría poner un cartel en su puerta, declaró señalando con el dedo de la puerta de la entrada. Deberían desalojar a toda esa familia. Los Merton vivían al final del pasillo. El padre de Edith era conductor de autobuses urbano, tenía un hermano de 10 años y una madre que trabajaba en una tintorería y lavandería. El doble problema de Edith era haber desarrollado un pecho pesado a los 13 años y tener padres que estaban tan ocupados trabajando para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en sus bocas, y la dejaban demasiado tiempo sola. La obsesión de mamá por sí misma y su aspecto juvenil tuvo un buen resultado. Supongo que le aterrorizaba las enfermedades, especialmente cualquier cosa que afectara a su cutis. Me prohibieron entrar en el apartamento de Edith y nunca la invité a entrar en el mío. Mamá la veía como una contaminación ambulante y señalaba cada mancha en su rostro como evidencia de alguna enfermedad de transmisión sexual, como resultado de lo que descubrí que la gente llamaría una mala neurosis. Mamá quería que nuestra casa estuviera inmaculada. Si hacía algún trabajo real, era mantener nuestra casa y nuestra ropa limpia. Por supuesto, yo era quien hacía la mayor parte de las cosas, pero no me quejaba, excepto por cantar en el coro de la iglesia y el coro de la escuela, y hacer los deberes. Tenía poco con qué compartir con mi tiempo.
Sin embargo, poco después de que mamá y yo tuviéramos nuestra última conversación unilateral sobre mi anémica vida social, mamá llegó a la conclusión de que finalmente estaba empezando a reflejarse mal en ella. Salgo con mis amigas, se quejó, y al poco rato todas están hablando de sus hijos en algún nuevo romance, alardeando de cómo se arreglaban o de las bonitas que son, y yo tengo que sentarme allí en la boca tan cerrada como suelen estar la tuya, escuchando y esperando que nadie me pregunte por ti. Pero sé lo que están pensando cuando me miran. Pobre Elena, tiene esa gran carga que soportar en casa. ¿Cómo crees que me hace sentir eso, se quejó. Te lo diré, dijo sabiendo que no iba a ofrecer ninguna respuesta. Me hace sentir como si tuviera una especie de retrasada mental en casa, una chica que nunca se arregla el cabello o un salón de belleza. Nunca me hace caso cuando le digo que se maquille, nunca me pide un vestido nuevo, nunca hace nada más que leer o escuchar su música e ir a cantar con algunas agentes de viajes al cielo. Eres una vergüenza, declaró finalmente, y pienso hacer algo al respecto de una vez por todas. No tenía idea de lo que quería decir, pero la miré con curiosidad, lo que la hizo sonreír. Necesitas un empujón, niña. Eso es todo, solo una pequeña ventaja. Hasta tu papá lo dice, me dijo. Lo dudaba. Lo más probable es de que ella se lanzara a una de sus diatribas cuando él acababa de llegar tarde a casa del trabajo y estaba cansado y no podía ofrecer mucha resistencia. Pero callarla, probablemente asintió mucho, gruñó y pareció estar de acuerdo. Pero supongo que ni siquiera recordaría el tema de conversación al día siguiente si le preguntaban al respecto. Al menos esperará que fuera cierto. Papá nunca me mintió, ni me criticó por ser demasiado callada o demasiado retraída. Le gustaba la tranquilidad que él y yo disfrutábamos cuando mamá no estaba cerca para sermonearnos sobre uno u otro defecto. La mayoría de veces él y yo nos sentábamos en silencio, los dos leyendo o escuchando sus discos de jazz. Nos decíamos más en esos silencios que la mayoría de las personas hablando durante horas y horas. Escucha esas trompetas, decía él, y yo lo hacía. Él asentía y me miraba y veía que entendía que amaba tanto el jazz. Tenía una valiosa colección de viejos álbumes de jazz, que incluían a Louis Armstrong, Lionel Hampton, Art Blakey, y en la batería y vocalistas femeninas como Cameron McRae, ella, Frida Shell y Billie Holiday. Le encantaban que yo pudiera escuchar a Carmen McRae cantando Bye Bye Bye